¿Qué tal, jóvenes? Quiero darles nuevamente la bienvenida a CEPRUNAP y también al curso de psicología. En esta oportunidad lo que vamos a desarrollar es el segundo tema del libro de trabajo que venimos utilizando en el marco del desarrollo de este primer ciclo regular. Ya habíamos hablado en la clase anterior, habíamos hablado acerca de los orígenes de la psicología, de los representantes, habíamos hablado de los métodos, las características, el objeto de estudio y otras cuestiones más que nos han ido aclarando particularmente qué es la psicología. A raíz de eso, en esta oportunidad lo que vamos a desarrollar es las escuelas y corrientes psicológicas. Pero estas escuelas y corrientes psicológicas surgen recién a partir de que la psicología es considerada ya como una ciencia. Ya habíamos visto la división de esas dos etapas, la psicología precientífica y la psicología científica. En ese marco hemos visto también los representantes tanto de la precientífica como de la psicología científica, y ahí en ese marco del desarrollo de la psicología como ciencia hemos identificado el inicio de este proceso de separar a la filosofía y la psicología. Si bien es cierto, ya habíamos mencionado de que la psicología formaba parte de la filosofía, pero a raíz de las investigaciones y el desarrollo que se va dando en el campo de la psicología, que es una ciencia nueva, empezamos a ya denominarla ciencia a partir de esa separación de la filosofía a la psicología. Esta separación ocurre a inicios, casi a mitad ya del siglo XIX, en donde aparece la primera escuela o corriente psicológica. Se toma como punto de partida esta escuela teniendo en cuenta al precursor de la psicología científica. ¿Quién es el precursor de la psicología científica o padre de la psicología científica moderna? Es el señor Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt, que en el año de 1879 crea o inaugura su laboratorio, el primer laboratorio de investigación científica psicológica. A raíz de ese momento es en donde se empieza ya a denominar la psicología como ciencia. Entonces, a raíz de ese momento ya empezaron a surgir diferentes enfoques de la psicología y de ahí van apareciendo las escuelas y corrientes psicológicas que vamos a desarrollar en este momento. Pasemos con la primera escuela o corriente psicológica que tenemos al estructuralismo. Ya les había mencionado que el iniciador de la psicología científica es el señor Wilhelm Wundt, que esta escuela estructuralista nace en Alemania a finales del siglo XIX, y basa sus estudios o tiene como objeto de estudio a la estructura de la mente. La estructura de la mente, que era la preocupación o el centro de estudio de esta corriente, que es el estructuralismo, y se enfocaba en el estudio básico de la sensación e imagen e imaginación. O sea, todo este proceso de estudio de la estructura de la mente se centraba en la sensación e imaginación, y el método que se utilizaba era el método de introspección, el análisis propio. O sea, ese era el método que utilizaba Wilhelm Wundt para poder estudiar toda la estructura de la mente. Ahora, luego de esta corriente o escuela psicológica conocida como el estructuralismo, que se da como punto de partida de la psicología científica, vamos a encontrar al funcionalismo, quien su principal representante era el señor William James. William James,
que nos plantea la siguiente cuestión con base al funcionalismo. Y esta aparición del funcionalismo se da ya casi a finales del siglo XIX, y algunos lo toman como inicios ya de la primera etapa del siglo XX. Ahora, el objeto de estudio del funcionalismo se centraba en el funcionamiento de la mente, acerca de los hábitos y las emociones. Trataba de explicar William James este proceso a través del estudio del funcionamiento de la mente, cómo funciona la mente. Luego, y el método que utilizaba también era el método introspectivo, el método de introspección. Ahora, luego de la escuela corriente psicológica del funcionalismo, tenemos a la Gestalt. La Gestalt, que surge con Wolfgang Kohler a partir de los principios ya del siglo XX. Esta teoría de la Gestalt, o esta psicología de la Gestalt, surge básicamente para el estudio, o tiene como objeto de estudio la conciencia, y centraba principalmente en la percepción e inteligencia, y lo que utilizaba era el método de introspección y observación. Ahora, para tener claro la situación con base a la aparición de la Gestalt, la corriente o la escuela de la Gestalt, o la teoría de la Gestalt, era básicamente que la Gestalt abarcaba un campo mucho más amplio, no se centraba solamente en puntos específicos de la estructura del estudio de la conciencia, sino abarcaba como un todo, como una estructura, como lo mencionaba inclusive la misma palabra Gestalt, lo relacionaba con una estructura compleja, conjunta. Luego encontramos, después de la Gestalt, vamos a encontrar al psicoanálisis. El psicoanálisis, que aparece a finales del siglo XIX, y el máximo exponente o representante del psicoanálisis es Sigmund Freud. Sigmund Freud, que nos menciona que el objeto de estudio de este psicoanálisis es el inconsciente, la capacidad inconsciente, o el inconsciente del ser humano, y se centraba básicamente en la identificación de la personalidad y la motivación. El método que se utilizaba en el psicoanálisis, o que se utiliza en el psicoanálisis, es el método clínico. Sigmund Freud también hace la diferenciación a partir de la inconsciencia, que ya habíamos hablado con anterioridad con Aristóteles, en un principio, acerca de las tres etapas del alma, o los tres tipos de alma. Sigmund Freud nos menciona de que el ser humano, a raíz de la conducta inconsciente que tiene, va a ir mencionando, o va a ir mostrando ciertos caracteres no racionales en algún momento en el cual se va desarrollando como tal, como ser humano. Ahora, va identificando también la formación de la personalidad, y en esas etapas vamos a ir dándonos cuenta de que Sigmund Freud también nos menciona las etapas del desarrollo humano. Estas etapas, desde la primera fase, que es la fase oral, hasta la última fase que hace la división Sigmund Freud. Estas 5 fases del desarrollo humano. Ahora, después del psicoanálisis, lo que encontramos es el conductismo. El conductismo, que nace a inicios del siglo XX con dos grandes representantes del conductismo, Pavlov y Skinner. Hay que aclarar también en este punto que el conductismo tenía como objeto de estudio la conducta observable, o sea, el aprendizaje, y utilizaba el método experimental. Existen distintos experimentos que ha utilizado Pavlov,
y que también lo ha utilizado Skinner para ir determinando esa conducta observable y a través del aprendizaje. Aquí vamos a ver el condicionamiento clásico y también como lo menciona Skinner, bajo ese principio va mejorando esa teoría conductista hasta llegar a formar el neoconductismo. Este condicionamiento clásico hacía referencia a las características que menciona principalmente instintivo. Pero a diferencia de Skinner, que habla en el neoconductismo, que este condicionamiento instrumental u operante era reforzado con ciertas cuestiones que lo vamos a ir desarrollando más adelante. Pero cabe recalcar que Pavlov es el iniciador del conductismo y también Skinner, y que llega a la formación del neoconductismo. El objeto de estudio es la conducta observable, o es básicamente la conducta reflejada en el condicionamiento, ya sea el condicionamiento clásico, como menciona Pavlov, o el condicionamiento instrumental u operante, como lo menciona Skinner. Luego tenemos a la corriente humanista o el humanismo, que el principal representante es Abraham Maslow. Maslow hacía referencia a que el objeto de estudio de esta corriente era el ser humano en su totalidad. Esta corriente o escuela psicológica surge en el siglo XX. Surge en el siglo XX. Su objeto de estudio es el ser humano y lo que se enfocaba era en la motivación y personalidad, y lo utilizaba este método como psicoterapia. Ahora, Maslow hacía referencia al ser humano en su totalidad, y ahí vamos a identificar también la pirámide de Maslow, que tiene como base lo que corresponde a las necesidades, y hasta llegar a la cúspide de la pirámide, que se conoce como la autorrealización. Esa pirámide de Maslow que lo vamos a ir viendo luego cuando ya nos adentremos en el desarrollo mismo ya del humanismo. Ahora, esta corriente humanista, como menciono, hacía referencia al conjunto de características que engloban al ser humano en motivación y personalidad, formación de su personalidad. Decía Maslow que no puedes llegar a la autorrealización, que es la última etapa de la pirámide, es la cúspide de la pirámide, si antes no has atravesado por cada uno de los niveles de esta pirámide. Y se centraba por eso en la esencia misma del ser humano, no en un aspecto básico, sino en su conjunto, en el ser humano mismo, en llegar a alcanzar esa autorrealización que busca, que quiere llegar al ser humano. Luego del humanismo encontramos al cognitivismo. El cognitivismo, que surge en los años de 1950 y 1960 aproximadamente, que tiene como representante principal a George Miller. George Miller, que nos plantea que el objeto de estudio de este cognitivismo son las estructuras y los procesos mentales. Aquí vamos a encontrar a la memoria y la inteligencia. Y lo que se utilizaba era el método experimental para poder estudiar esta estructura y todos los procesos mentales. Vamos a ir conociendo, por ejemplo, los tipos de inteligencia que se plantean posterior a la aparición de esta escuela psicológica. Vamos a ver las etapas de la memoria, los procesos de memoria y todo esto que engloban a los procesos mentales, que ya les había mencionado en el primer video acerca de cuáles son esos procesos mentales, los procesos afectivos, los procesos cognitivos y los procesos de voluntad, o conocidos como procesos volitivos. Esa diferenciación entre los procesos mentales. Aquí por eso encontramos lo que básicamente se refiere Miller es a la memoria y la inteligencia. Como el mismo nombre de la escuela lo dice, cognitivismo, a través del cognosciente, o sea, el desarrollo mental.
encontramos el constructivismo como última corriente psicológica que vamos a ver. Esta corriente o escuela psicológica, que es el constructivismo, es planteada por Jean Piaget. Jean Piaget que da el inicio a esta corriente constructivista a la primera década del siglo XX, que tenía como objeto de estudio, el cómo construimos la realidad. Ahí se centraba en la inteligencia y la formación de la personalidad. Y el método que utilizaba el constructivismo, el método que utiliza el constructivismo es el método de construcción de modelos. Ese método a la construcción de modelos. Como menciona el objeto de estudio, que es cómo construimos la realidad, es a través del conocimiento mismo de la realidad. Ya vamos a ir viendo, por ejemplo, la realidad vista a través de todas las teorías que se van planteando. La inteligencia, como menciona Piaget en el constructivismo, y el afianzar nuestra personalidad. Este proceso de afianzamiento de personalidad y también el desarrollo de la inteligencia. Hay que tener en cuenta de que la inteligencia no es solamente un aspecto medible a través de un test, sino que hay distintas formas de ir viendo el desarrollo de la inteligencia y la caracterización misma de la inteligencia. Y esas teorías o ese planteamiento se van modificando obviamente con el tiempo y van adaptándose a la época en la cual tiene desarrollándose. Solamente hemos mencionado estas corrientes o escuelas psicológicas que están en un proceso que han estado en un proceso de desarrollo, que han aparecido desde el estructuralismo, que es la primera corriente que surge con Wilhelm Wundt, hasta el constructivismo de Jean Piaget. O sea, estas son algunas de las corrientes o escuelas psicológicas que vamos a tratar. Y en base a lo que forma parte del objeto de estudio de cada una de estas escuelas o corrientes psicológicas, es que vamos a ir desarrollando todos los demás temas. Entonces, ya hemos tenido en mención todas las escuelas y corrientes psicológicas y cada uno de sus objetos de estudios, cuando surgen. Y estas corrientes, cabe recalcar que aparecen recién en la psicología científica, a partir de la aparición de la psicología científica, cuando ya la psicología se separa de la filosofía, deja de ser especulación filosófica y pasa ya a ser una ciencia ya con su propio método. El problema para denominarse ciencia, la psicología en esa época, era que no tenía un propio método de estudio. Ahora sí, a partir de la aparición del estructuralismo con Wilhelm Wundt, se empieza a utilizar ya un método propio para cada uno de las partes o de los objetos de estudio que tiene cada una de estas escuelas que van apareciendo. Cada una de estas escuelas son muy importantes conocerlas. ¿Por qué? Porque nos dan una idea de qué es la psicología en base al estudio de cada una de las estructuras de la mente, que corresponde al objeto de estudio de la psicología. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Quiero agradecerles por su atención y si tienen alguna pregunta o cuestión, ya saben cuál es el procedimiento a seguir. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.